Imagina un país, en donde una cárcel, se convierte en un centro educativo para sus reclusos. Suena algo difícil de creer, pero lejos de lo que muchos piensan, eso está sucediendo en un pequeño, pero importante, país de Latinoamérica. Sí, hablamos de El Salvador. ¿Cómo es eso posible? En este video, te llevaremos de viaje para que conozcas la cárcel, lo que allí hacen, y cómo lo hacen. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo político y financiero. Para entender el contexto de este asunto en El Salvador, primero debemos hablar sobre las duras medidas que el presidente Nayib Bukele ha implementado para combatir la delincuencia en su país. Desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, lanzó el Plan Control Territorial, una estrategia agresiva para enfrentar a las pandillas y reducir la criminalidad. Esta iniciativa ha incluido un mayor despliegue de fuerzas de seguridad, operaciones masivas en barrios controlados por pandillas y el fortalecimiento de la vigilancia y la inteligencia policial. Estas acciones han llevado a miles de arrestos y han puesto a muchos pandilleros tras las rejas. Sin embargo, estas medidas también han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos que señalan el uso excesivo de la fuerza y las condiciones en las cárceles. Pero más allá de las controversias, hay un aspecto menos conocido de esta estrategia. Se trata de los esfuerzos por resocializar a los presos y prepararlos para una vida fuera del crimen. Espera, ¿me estás diciendo que los presos tendrán una segunda oportunidad? Por supuesto, hasta ellos merecen una nueva oportunidad. No te despegues de la pantalla, porque vamos a adentrarnos en cómo estos programas están transformando el sistema penitenciario y ofreciendo una nueva esperanza a quienes buscan redimirse. Ojo, este programa no es para todos los reclusos, sino para aquellos que no han cometido delitos graves y que demuestren verdaderos deseos de cambiar para bien. Uno de los pilares fundamentales de este enfoque es la educación. Las autoridades penitenciarias han establecido programas educativos que permiten a los internos completar su educación básica y media, a quienes por algún motivo no lograron completar sus estudios escolares. Por ejemplo, en el Centro Penal de Apanteos, muchos reclusos asisten a clases diarias, donde aprenden desde matemáticas hasta literatura. Estos programas buscan no solo brindar conocimientos académicos, sino también fomentar un sentido de disciplina y responsabilidad. Aquí, te compartimos un testimonio de uno de los tantos estudiantes que participan en la nueva modalidad de enseñanza. Cuando entré aquí, apenas sabía leer y escribir. Ahora, gracias a las clases, estoy terminando la secundaria, y me falta muy poco para graduarme. Quiero ser un ejemplo para mis hijos y mostrarles que siempre hay una segunda oportunidad. Así como este testimonio, hay cientos de experiencias más sobre el exitoso resultado de este programa. Pero las cosas no terminan allí. Además de impartir clases, este programa tiene otras disciplinas que colocan a los presos a realizar labores sociales comunitarias, como limpiar las calles, avenidas, parques, aceras y jardines. ¿Y esos presos no tratan de escaparse? De querer, pues puede ser. Pero ellos son vigilados por sus tutores y policías. Además de que los lugares en donde ellos hacen sus labores sociales, no hay civiles. Solo están ellos y sus acompañantes. Desde primeras horas de la mañana, ellos son trasladados con vestimenta adecuada y con sus respectivas herramientas de trabajo a los sitios en donde van a trabajar. Ellos se encargan de darle mantenimiento a los jardines de los parques, pintar las paredes deterioradas, recoger la basura y arreglar las escuelas, pintando sus muros, cortando el césped, reparando las tuberías y mejorando las sillas. Por otro lado, además de la educación formal y las labores sociales, también se ofrecen programas de capacitación técnica. En varias cárceles, se han implementado talleres donde los internos pueden aprender múltiples habilidades, como carpintería, electricidad, mecánica y confección textil. Por ejemplo, en una de las cárceles de El Salvador, un grupo de internos ha estado trabajando en la confección de uniformes escolares. Estos internos, tras recibir capacitación en técnicas de costura y manejo de maquinaria textil, ahora producen cientos de uniformes que se distribuyen a niños de escasos recursos en todo el país. Esta iniciativa no solo les proporciona habilidades prácticas y útiles, sino que también les permite contribuir positivamente a la sociedad mientras cumplen sus sentencias. Otro componente crucial es la terapia psicológica y el apoyo emocional.
Muchos reclusos llegan al sistema penitenciario con traumas profundos y problemas emocionales que han contribuido a su conducta delictiva. Para abordar esto, se han implementado programas de terapia individual y grupal. Psicólogos y consejeros trabajan con los internos para ayudarles a enfrentar sus problemas, desarrollar habilidades de afrontamiento y construir una autoestima saludable que les permita sentirse motivados y útiles para la sociedad. Nuestro objetivo es ayudar a los reclusos a entender las causas subyacentes de sus comportamientos y proporcionarles herramientas para que puedan cambiar. La terapia es un componente esencial para su rehabilitación y reintegración. Estos talleres están equipados con herramientas y materiales que permiten a los reclusos desarrollar habilidades prácticas que serán valiosas cuando salgan en libertad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que los resultados se están viendo desde ahora. Por ejemplo, en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, se ha establecido un taller de carpintería, donde los internos fabrican muebles que luego son vendidos en el mercado local. Este taller no solo les enseña un oficio, sino que también les ayuda a generar ingresos que pueden enviar a sus familias. Cuesta imaginar que personas, que en un momento de su vida perdieron su libertad por una mala decisión, hoy día cuentan con este tipo de apoyo para que colaboren en la construcción de una mejor sociedad. Y no creas que el Estado es el único ente que está aplicando estas medidas. La colaboración con empresas locales y organizaciones no gubernamentales ha sido clave para el éxito de estos programas. Muchas empresas han empezado a ver el valor de contratar a reclusos capacitados y rehabilitados, brindándoles una segunda oportunidad laboral. Por su parte, las ONG ofrecen apoyo adicional, como asistencia legal y asesoramiento postpenitenciario. Aquí aprendí a hacer muebles de madera. Nunca había tenido una habilidad así. Ahora, cuando salga, quiero abrir mi propio taller y darle un buen futuro a mi familia. Es impresionante observar cómo descubren habilidades que desconocían y que le están aportando positivamente a la sociedad. ¿Y cómo podemos estar seguros de que esos presos no volverán al crimen cuando salgan? Existen mecanismos adicionales, diseñados para asegurar que los presos se conviertan en ciudadanos de bien una vez que cumplan su condena. Uno de los componentes clave es el seguimiento postpenitenciario. Los reclusos que participan en los programas de resocialización no son abandonados a su suerte al salir de la cárcel. Por el contrario, se establece un sistema de seguimiento y apoyo continuo para ayudarles a reintegrarse en la sociedad. Este seguimiento incluye visitas regulares de consejeros y trabajadores sociales que monitorean el progreso de los reclusos. Les ofrecen asesoramiento y les ayudan a resolver problemas que puedan surgir. Por ejemplo, si un recluso tiene dificultades para encontrar empleo, se le proporcionan recursos adicionales y contactos con posibles empleadores. Para que te des una mejor idea, si el recluso se graduó en electricidad, una vez que salga de la cárcel, puede recibir visitas mensuales de un consejero, que lo ayuda a actualizar su currículum, preparar entrevistas de trabajo, y establecer conexiones con empresas locales que buscan electricistas. La empleabilidad es otro factor crucial para la reinserción exitosa. El gobierno de Bukele ha establecido convenios con empresas locales y multinacionales para fomentar la contratación de exreclusos que han completado su capacitación. Estos convenios aseguran que haya oportunidades laborales disponibles y que los exreclusos tengan un camino claro hacia la estabilidad económica. Además, se organizan ferias de empleo específicas para exreclusos, donde las empresas participantes están dispuestas a contratar a personas que han pasado por el sistema penitenciario y han demostrado su compromiso con la rehabilitación. Por poner un ejemplo, una empresa de construcción puede participar en estas ferias de empleo y contratar a reclusos que se han capacitado en carpintería o albañilería. La empresa recibe incentivos fiscales por participar en el programa y los exreclusos obtienen un empleo estable. Pero las cosas no terminan allí. Otro mecanismo importante es la mentoría y el acompañamiento. A los reclusos se les asignan mentores que ya han pasado por este proceso y han logrado reintegrarse con éxito. Estos mentores proporcionan orientación, apoyo emocional y consejos prácticos sobre cómo enfrentar los desafíos de la reintegración. La relación de mentoría ayuda a los reclusos a mantenerse motivados y enfocados en sus objetivos a largo plazo, reduciendo el riesgo de recaída en actividades delictivas. Y en caso de que esto suceda, inmediatamente son devueltos al centro que los habilitó. Esto es garantía para las empresas de que no tendrán problemas con los nuevos empleados que van a contratar. Ahora bien, para los recién habilitados que desean emprender abriendo un negocio sobre lo que hayan aprendido, serán acompañados con un mentor que ya ha establecido una empresa similar.
Este asesor se encarga de ofrecerle consejos sobre cómo gestionar el negocio, obtener financiamiento y atraer clientes, incrementando las posibilidades de éxito. De presos sin esperanza a emprendedores. ¿Quién lo diría? Literalmente eso es lo que está sucediendo en El Salvador. Pero ahí no termina todo. La reintegración familiar y comunitaria también juega un papel crucial. Muchos reclusos han perdido contacto con sus familias y comunidades durante su tiempo en prisión. Para abordar esto, se implementan programas que facilitan la reconciliación familiar y la participación comunitaria. Estos programas incluyen sesiones de terapia familiar, mediación y actividades comunitarias, que permiten a los reclusos reconstruir sus relaciones y restablecerse como miembros activos de la comunidad. Un exrecluso que ha completado un programa de resocialización puede participar en sesiones de terapia familiar junto con sus hijos y cónyuge, facilitadas por un terapeuta, para abordar conflictos pasados y construir una relación más fuerte y saludable. Por otra parte, la asistencia legal y administrativa es fundamental para ayudar a los exreclusos a resolver problemas legales pendientes y obtener documentos necesarios, como identificaciones, licencias de trabajo y registros de antecedentes limpios. Se están ofreciendo servicios legales gratuitos para asegurar que los exreclusos puedan superar barreras burocráticas que podrían obstaculizar su reintegración. Esto incluye la ayuda para actualizar registros de antecedentes penales cuando sea posible, lo cual mejora significativamente las oportunidades de empleo y vivienda para los exreclusos. Un exrecluso que desea trabajar en el sector de servicios, como la hostelería, puede recibir asistencia para limpiar su historial penal y obtener las certificaciones necesarias para trabajar en un hotel o restaurante. Muy bonito todo, pero ¿hasta qué punto es factible? Buena pregunta. Si bien estos programas suenan muy bien, no están exentos de desafíos. Uno de los principales es el financiamiento. Mantener programas educativos, de capacitación laboral y de seguimiento requiere una inversión significativa. El gobierno salvadoreño ha destinado fondos y ha buscado el apoyo de organizaciones internacionales, así como de ONGs, para sustentar estos programas. No obstante, la sostenibilidad a largo plazo dependerá de un compromiso continuo y de la capacidad de atraer recursos externos. Además, la efectividad de estos programas depende en gran medida de la cooperación de la sociedad y el sector privado. Se necesita que más empresas se unan a este programa, y la comunidad debe aceptar y apoyar a los individuos que buscan reintegrarse. Cambiar las percepciones y reducir el estigma asociado con haber estado en prisión es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. ¿Y cuándo se empezarían a ver los resultados de esas medidas? En términos de resultados, es probable que los efectos completos de estos programas se vean a mediano y largo plazo. Hay casos en que la transformación personal es tan rápida que la persona se gradúa pronto y sale de la cárcel por buena conducta y con su respectivo título. Es decir, el tiempo variará en función a cada caso. Por ejemplo, una persona cuyo único delito fue robar una cartera, es más fácil que tome conciencia, se motive a graduarse y mejorar como individuo, a diferencia de uno que tenga problemas de conducta, el cual es más difícil que pueda integrarse a la sociedad por su escaso nivel de conciencia. Por otra parte, a nivel internacional, estas medidas han tenido una repercusión bastante grande. Por un lado, El Salvador ha sido elogiado por su enfoque innovador y humano hacia la rehabilitación de reclusos. Organizaciones internacionales han mostrado interés en los programas de resocialización, y algunos países están considerando adoptar estrategias similares. Pero por el otro, las críticas no han cesado. Algunas organizaciones de derechos humanos continúan señalando las condiciones de hacinamiento y el trato en las cárceles, argumentando que los programas de resocialización, aunque prometedores, no deben distraer de la necesidad de reformas estructurales más amplias en el sistema de justicia penal. En conclusión, aunque la resocialización de presos en El Salvador presenta desafíos significativos, los esfuerzos realizados hasta ahora son un paso importante hacia un sistema penitenciario más humano y efectivo. Con el apoyo continuo del gobierno de Bukele, las organizaciones internacionales y la sociedad en general, estos programas tienen el potencial de transformar vidas y contribuir a una sociedad más segura y justa. Recordemos que la verdadera medida del éxito no está en cuántos reclusos permanecen tras las rejas, sino en cuántos logran cambiar su vida y reintegrarse como miembros productivos de la sociedad. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas.
También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que este programa debería implementarse en tu país? ¿Crees que el presidente Bukele debe suspender este programa por las críticas que hacen las ONG que se oponen? Te espero en el próximo video. Hasta pronto.